Damos comienzo a esta capacitación de operadores sociocomunitarios según la modalidad de trabajo del Proyecto Quirno. El Proyecto Quirno es un programa de trabajo que desarrollamos hace 15 años en la localidad de San Martín de los Andes, junto con Isolina Ranguileo, agente sanitario del Hospital Ramón Carrillo, para hacer una propuesta de acompañamiento y abordaje de las situaciones problemáticas que encontramos en las familias que afectan a niños, madres y al grupo familiar, y entendimos que esta propuesta, haciendo una detección a nivel escolar, permitía un abordaje temprano, sencillo, económico, que no requería de recursos humanos sobrecapacitados, sino simplemente con operadores interesados en algún tipo de acompañamiento social, y que entendíamos que esto permitía con sencillez y de una manera dinámica comenzar a ser útiles a la comunidad que necesita algún tipo de acompañamiento. Entonces, hoy, siendo nuestro primer encuentro, tenemos la idea de proponer un tipo de trabajo que entendemos nos caracteriza y que nos interesa de algún modo compartir con aquellos interesados en este tipo de trabajos, que tiene que ver con la manera en que se despliega el trabajo, la manera en que se entiende la tarea, la manera en que nos relacionamos con las familias y con los jóvenes, los niños, las madres con las que trabajamos. Y así pensamos que la naturaleza del trabajo se vuelve más apropiada, más agradable, más saludable, tanto para el operador que trabaja como para las personas que reciben el acompañamiento. Entendemos que el trabajo es un trabajo de un alto compromiso emocional que implica necesariamente una conciencia acerca de qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, qué es lo que nos motiva a emprender este tipo de trabajos. Creemos que ese es un aspecto muy importante del acercamiento a este tipo de actividades. Digamos que entendemos que influye mucho en el trabajo la postura que tenemos como individuos cuando creamos un espacio de encuentro, ya sea con un niño, con una madre, con una familia, y entendemos que la calidad de ese espacio de encuentro va a ser fundamental a la hora de poder darle continuidad y darle eficacia a la intervención. Entonces, para empezar, enfocamos esto de qué es lo que el operador piensa, necesita, busca cuando se acerca a este tipo de actividades. ¿Qué es lo que nos motiva a tomar este compromiso, a capacitarnos, a dedicar nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra emoción a las personas con las que nos vamos a involucrar? Esto creemos que es el punto inicial para cada quien antes de empezar con este tipo de abordajes, y para eso necesitamos otro de los elementos que nos parecen claves, que es la existencia de un equipo. Entendemos que esto es algo que no se puede hacer en soledad, que es muy importante la manera en que uno puede compartir y tramitar todo lo que va surgiendo de este trabajo con un equipo de pertenencia, con un grupo de pares que hacen la misma tarea, y también con alguien que coordine desde un lugar de más experiencia, de más años de trabajo en este tipo de situaciones, con algún tipo de capacitación también que permita escuchar al grupo, escuchar a los operadores, entender en profundidad qué es lo que se está movilizando en cada uno, cada una cuando trabajamos en este tipo de encuentros con las familias y con las personas. Y entonces vamos en principio,
la conciencia del operador, que haya trabajado en principio esa identificación de sus motivaciones, la pertenencia a un equipo, a un grupo de trabajo, y esta pertenencia a un grupo implica una práctica de encuentros periódicos. Digamos, nosotros detectamos las familias, empezamos a trabajar y sabemos que semanalmente nos encontramos en un espacio cómodo, los operadores con el coordinador o la coordinadora, para discutir lo que pasó, lo que cada uno vivió, lo que cada uno hizo durante esa semana de trabajo, cuáles fueron las situaciones que se encontraron, cuáles fueron las situaciones tanto en la familia que estamos acompañando como las situaciones que encontramos internamente en nosotros y nosotras cuando nos involucramos en este tipo de situaciones. Así, la posibilidad del encuentro periódico semanal, la posibilidad de la supervisión periódica, la entendemos como una condición sine qua non para este tipo de trabajos. Hemos padecido a lo largo de estos 15 años situaciones de mucho desgaste en nosotros, operadores, por quizás no haber tenido la posibilidad de acompañarnos mutuamente en la tarea, en estas reuniones periódicas, en esta supervisión sistemática que nos ayuda a identificar cuando quedamos o sobreidentificados con el trabajo o muy conmovidos al punto de dejar de hacer quizás cosas fundamentales para nosotros mismos en nuestra vida familiar, nuestra vida laboral, etcétera, por comprometernos a fondo con este tipo de situaciones, que a veces es muy difícil regularlas en términos de que nos gusta mucho, nos alienta mucho, nos esperanza mucho lo que estamos haciendo, y de pronto perdemos el límite del tiempo, de la energía, de la inversión de todo tipo que hacemos cuando nos comprometemos a trabajar así. Entonces vamos identificando la importancia de la conciencia del operador, teniendo claro las motivaciones que tenemos del operador y la operadora, la importancia de la pertenencia a un equipo, siendo este equipo un grupo que tiene el hábito del encuentro periódico para compartir la tarea, con la presencia de una coordinadora o un coordinador con más experiencia que acompaña, escucha, supervisa lo que se está haciendo, pudiendo detectar de esta manera en qué momentos necesitamos repensar lo que estamos haciendo y reorientar el modo o lo que estamos proponiendo en el trabajo. Este es el primer escalón que queremos subir en esta escalera que proponemos, que es el modo Proyecto Quirno de trabajo en territorio, que como sabemos lleva ya muchos años de experiencia, muchos años de armado de abordajes, de armado de actividades, y esto es lo que queremos compartir y comunicar con la idea que se pueda expandir y replicar lo que hemos tenido la posibilidad de aprender y desarrollar en estos 17 años, en realidad, desde 2003 que empezamos a desarrollar el proyecto. En 2004 empezamos a llevarlo a la práctica y desde entonces ya llevamos acompañadas más de cientos de familias con resultados muy favorables, y entendemos que con un gran crecimiento también para nosotros como seres humanos. Este es nuestro segundo encuentro de la capacitación de operadores sociocomunitarios según el modelo del proyecto Quirno. En el primer encuentro hablamos sobre
los aspectos vinculados al operador en sí, a la operadora, a la necesidad de la pertenencia a un equipo, a la necesidad de unas supervisiones sistemáticas que permitan cuidar y acompañar la tarea con una buena calidad de desarrollo, en el sentido de poder ir revisando eventualmente qué errores vamos cometiendo, qué aspectos se nos están escapando, qué temas tenemos que quizás prestarle más atención para que el trabajo sea lo más provechoso tanto para la familia a la que estamos asistiendo como para nosotros como operadores. Hoy vamos a hablar en particular sobre la naturaleza del espacio de encuentro con la familia, con la madre, con el niño, o sea, lo que entendemos que es un aspecto muy importante y que quizás caracteriza mucho nuestro tipo de trabajo, en el sentido de cómo creemos que es importante cuidar las características del momento del trabajo, tanto de cómo sea el espacio físico donde se da ese encuentro, cómo sea la manera en que nos relacionamos con la persona, madre, niñe, familia, padre. Tenemos mucho cuidado en que este modo en que nos comunicamos, nos conectamos para observar la realidad a la que nos estamos enfrentando sea realmente muy respetuosa, que incluya tanto todo lo que esa persona con la que nos encontramos está sintiendo, viviendo, experimentando, como también teniendo mucha conciencia de qué es lo que nosotros como operadores estamos aportando y llevando a ese momento de encuentro. Digamos, el concepto sería que le damos máxima importancia al aspecto vincular, a cómo es este vínculo que se entabla entre el operador, la operadora y aquella persona con la que estamos trabajando. Nos interesa que sea entendida como una situación de acompañamiento y no de ayuda, porque creemos que esto hace una gran diferencia en términos de la simetría que propone el trabajo. No es que estamos nosotros desde un lugar de superioridad ayudando a una persona que está en inferioridad de condiciones, sino que esto es una situación de simetría en la que dos seres humanos se encuentran, intercambian y producen en esa situación de encuentro una gran oportunidad de enriquecimiento de los recursos de la persona que está sufriendo para enfrentar su propia realidad en mejores condiciones, a partir de esa mirada que recibe el operador o la operadora, a partir de ese respeto, a partir de esa escucha que se da de un modo muy respetuoso, muy calmado, obviamente con un compromiso de secreto absoluto de toda la información y de todo lo que sucede en ese encuentro. Esto es un punto clave del trabajo, esto es un gran espacio íntimo y sensible que merece todo el respeto y toda la confidencialidad. No hay manera que la información que nosotros encontramos en estos intercambios pueda salir de esa situación. Solamente sale para ser supervisada y compartida en los encuentros del equipo, pero no para ser comentada con otra gente. Además estamos en un pueblo pequeño donde todos nos conocemos, todos y todas nos conocemos. No hay manera que uno diga, viste que fulano, mengano se separó, que le pega nene, o lo que fuera que sea lo que estamos conociendo de esa familia. Es información muy íntima, muy sensible, que requiere la absoluta confidencialidad. Entonces, estamos hablando de la calidad de este encuentro, hablamos, poniéndolo en términos un poco más teóricos, de la transicionalización de ese espacio de encuentro. ¿Qué quiere decir?
Quiere decir que en ese momento en que nosotros estamos trabajando, encontrándonos, acompañando a una familia, pasan cosas concretas y materiales, como lo que se relata que pasa y lo que está sucediendo en esa situación, y también pasa lo que nos está pasando en nuestro mundo interno y en el mundo interno de la persona, que uno puede verla asustada, preocupada, inquieta, y que tratamos de que eso también pueda aparecer en el momento del encuentro. Por ejemplo, si estamos yendo a hacer un apoyo escolar con un niño, una niña, un niño que está mal en la escuela y que le estamos ayudando con su tarea, y cuando lo vemos llegar, vemos que está llorando o está angustiada, angustiado, no vamos directo a la tarea. Vamos a ver qué pasó, cómo se siente, por qué está llorando, por qué tiene esa carita preocupada, preocupado. Y entonces le damos tanta importancia a lo que es de pronto su tarea de escuela, como importancia le damos a lo que estamos viendo que está sucediendo en su mundo interno, en sus afectos, en sus emociones. A esto llamamos nosotros transicionalizar el espacio de la consulta sanitaria. Creemos que esto es una característica fundamental del espacio de encuentro en cada momento en que estamos trabajando. Entonces hablamos del secreto absoluto, hablamos de la confidencialidad, hablamos de la sensibilidad para captar no solo las cosas obvias y que se ven y se escuchan, sino también las cosas que se sienten en ese momento, y que a partir que las captamos, las respetamos, las incluimos, podemos estar hablando y acompañando la situación emocional que trae la persona con la que estamos trabajando. Así entendemos la naturaleza del momento, del encuentro, como uno de los aspectos fundamentales que hacen al éxito y a la eficacia de la intervención que estamos haciendo. Que cada momento de encuentro, que cada momento de trabajo, ya sea en un grupo, en un taller de tejido, en un momento de apoyo escolar, en un trabajo de carpintería con jóvenes, como nos ha pasado, importa más que lo que en sí estamos haciendo, el cómo lo estamos haciendo, con qué respeto, con qué capacidad de escucha, con qué capacidad de darle importancia a las emociones, a los afectos, al estado de ánimo que está trayendo la persona que está participando de esa actividad. Ahí está un poco el gran secreto de nuestro modo de trabajo. Es esto de que una mirada respetuosa, una mirada atenta, una mirada amorosa, produce un efecto en cada persona que le permite sentirse respetado, respetada, escuchado, escuchada, importante. Esto favorece la autoestima, favorece la valoración de cada persona. Suelen ser personas que vienen viviendo situaciones de violencia, de abandono, de falta de mirada, de maltrato, y que lo reparatorio que es, aunque sea por un momento del día, por un momento de la semana, encontrarse en un espacio donde hay alguien que escucha, que observa, que respeta, que tiene en cuenta las emociones de la persona, y de esa manera vamos respondiendo de una manera más adecuada a las necesidades que puede tener esa persona, que de eso se trata nuestro trabajo. El objetivo, si se quiere, final y mayor de nuestro trabajo es fortalecer los recursos que cada persona tiene para poder enfrentar su propia vida con más confianza, con más seguridad, con más valor en sí misma, y a partir de ahí ir logrando mejores resultados en las cosas que se va proponiendo. Entendemos que nosotros como operadores sociocomunitarios lo que hacemos es afianzar, fortalecer desde este modo de acompañamiento, y lo que sea el argumento
del trabajo puede ser, como digo, un apoyo escolar, un trabajo de tejido, un momento de fabricación de juguetes, un espacio de carpintería, una orientación de padres, una charla con una madre. Cada una de todas estas actividades, lo que tiene de más rico en sí es que son espacios de escucha, de respeto, de mirada y de afianzamiento de la persona que está en esa situación para después salir de ese momento de encuentro sintiéndose mejor, sintiéndose más respetable, más amable, más merecedora de el trato acorde a las necesidades que cada persona tiene y con esa nueva potencia enfrentar la propia vida con más recursos. Con esto estaríamos terminando nuestro segundo encuentro de capacitación de operadores sociocomunitarios según la modalidad Proyecto Quirno. Este es nuestro tercer encuentro de este espacio de capacitación de operadores sociocomunitarios según el modo del Proyecto Quirno. Hoy vamos a hablar acerca de la sistematización que proponemos en la detección y en la evaluación de la severidad que encontramos en la situación con la que vamos a trabajar. Este primer paso, que es la detección de los casos, de las situaciones, implica una observación a cargo de alguien con formación, que puede ser un psicoterapeuta, puede ser un pediatra, que observa al niño con quien vamos a trabajar, por quien nos están consultando, ya sea que nos consulta la familia o nos consulta la escuela, porque observan algo que les preocupa en el comportamiento del niño o la niña. Y en este momento de observación, nosotros vamos a evaluar si se trata de un caso leve, un caso moderado, un caso grave, dependiendo de qué es lo que se presenta como sintomatología. Para esto vamos a usar una serie de indicadores que hemos desarrollado, que obviamente son indicadores que pueden ampliarse y que pueden enriquecerse a lo largo de la tarea y en cada uno de los espacios donde se vaya a aplicar esta modalidad de trabajo. No son indicadores fijos, son los que hemos pensado hasta el momento y nos han servido. Y los indicadores pueden ser tanto del niño que estamos observando o la niña, luego son indicadores que hablan de los vínculos dentro de la familia, de las características de la familia en la que ese niño se está criando o niña se está criando y desarrollando. Y un tercer tipo de indicadores que son los indicadores que nosotros llamamos contratransferenciales, que vendrían a ser los indicadores que percibimos en nosotros como operadores, a los que creemos que debemos darle también importancia a la hora de calificar la situación como leve, moderada o severa. Los indicadores que nosotros consideramos cuando observamos un niño o niña, ya sea en la escuela, en su casa, tienen que ver con su lenguaje, con su motricidad, con el uso que hace del espacio, cómo se mueve, cómo se maneja espacialmente, el uso que ese niño o niña hace del tiempo, cómo se organiza, cómo se desenvuelve en el tiempo, cómo se relaciona con sus pares, con sus compañeros, con sus hermanas, hermanos, cómo se vincula con les adultes, con la autoridad, con la maestra, con la madre, con el padre, cómo puede responder a normas, digamos, cómo reacciona cuando se le pone un límite o se le propone un encuadre para lo que tiene que hacer, cómo se relaciona con esa situación, si puede respetarla, si no puede respetarla.
Si compromete su cuerpo sistemáticamente para reaccionar, digamos, si es muy corporal para expresar sus emociones, o si puede procesar sus emociones a nivel de la palabra, si lo están molestando, avisarle a la maestra, o si enseguida da un empujón o pega. Esto hablaría de cómo puede manejar sus emociones de un modo más maduro o de un modo más básico y más corporal. También cómo es su coordinación motora. Y este conjunto de indicadores se refieren entonces al niño o niña en sí. Después pasamos a los indicadores más vinculares, digamos. ¿Qué es lo que pasa en la familia? ¿Cómo se ejerce en esa familia la función materna? Ya sea que sea la madre biológica o la persona que ocupa el rol de madre en esa familia. ¿Cómo se ejerce la función paterna? También, ¿qué capacidad tiene la familia de identificar la problemática del niño? Si tiene algún tipo de registro de lo que está pasando, o si esto está negado y no se observa y no se capta, lo cual hablaría de una mayor gravedad en esa familia que no puede ver cuál es el problema que el niño o la niña está presentando. También otro indicador importante a nivel de los vínculos en la familia es cómo la familia es capaz, frente a esta situación problemática que presenta su hijo o hija, tiene la capacidad de poner en marcha algún tipo de acciones para trabajar con esa dificultad. Digamos, si entendemos que es un niño que está muy asustado, muy preocupado, y proponemos a los padres algún tipo de medidas de contención, de acompañamiento, de mayor cercanía con su hijo o hija, qué capacidad la familia tiene de tomar estas sugerencias, de tomar, digamos, cartas en el asunto y empezar a trabajar con la situación. O hay familias que quedan como muy paralizadas y que no son capaces de hacer cambios en sus dinámicas a la hora de favorecer una mejoría en la situación de ese niño o niña. O algunas veces estas medidas se pueden aplicar en un principio y solamente dura un corto tiempo y ya nuevamente se retoman los viejos hábitos que eran los que veíamos que quizás no eran tan favorecedores de la mejoría del niño o niña, o sea, como una incapacidad de sostener los cambios necesarios para responder mejor a la necesidad de su hijo o de su hija. Estos serían los indicadores a nivel vincular y a nivel familiar. Obviamente aporta a la gravedad desde este punto de vista la presencia de situaciones de violencia, de situaciones de adicciones, ya sea alcoholismo, otro tipo de sustancias, las situaciones de abandono, de abuso, de maltrato, todos estos elementos que muchas veces es información que aporta el agente sanitario, con quien trabajamos siempre muy articuladamente por todo lo que el agente sanitario conoce en nuestro pueblo a la familia, por los acompañamientos que vienen haciendo desde larga data. Entonces, si sabemos que se trata de una familia con antecedentes de alcoholismo, de violencia familiar, de abandonos, de distintos tipos de maneras de no saber escuchar, contemplar las necesidades de sus hijos y de poder adecuar sus comportamientos a las necesidades de las niñas. Esto es un dato de mucho peso a la hora de evaluar, como digo, la severidad del caso y de la situación que estamos enfrentando. Entonces ya tenemos los indicadores individuales del niño o niña, los indicadores vinculares de la familia y de las características del núcleo familiar y su dinámica, y luego tenemos los indicadores contratransferenciales que se vinculan a las vivencias que tenemos nosotros como operadores en el momento del encuentro con esa familia. Porque cuando nosotros detectamos sentimientos o vivencias muy masivas, digamos, emociones muy intensas en relación al trabajo, estos son elementos que tomamos como indicadores de gravedad.
si quedamos o muy angustiados o muy sobrecomprometidos con la situación, esto nos habla que lo que hemos visto, lo que hemos experimentado en la situación de encuentro con la familia o con el niño o la niña nos ha impactado de tal manera que de algún modo nos paraliza un poco nuestra capacidad de pensar, de ordenar los afectos que se nos movilizaron en esa situación. Esta masividad en el impacto, en el encuentro, desde el punto de vista del operador o la operadora, es un indicador que tenemos que tomar en cuenta a la hora de evaluar también la gravedad de la situación. También otro indicador es la capacidad que tenemos de poner en práctica y en marcha todos los dispositivos con los que contamos para mejorar la situación y qué capacidad tenemos de sostener en el tiempo estos abordajes que nos hemos comprometido a hacer. Hemos visto muchas veces, cuando los casos son graves, que las intervenciones tienden desde nosotros mismos a interrumpirse, detenerse, disolverse y no poder lograr la constancia, la eficacia, la continuidad que sabemos que tiene que tener nuestro trabajo. Eso lo podemos pensar como equivocaciones o podemos entenderlos también como indicadores de cómo nos está afectando una situación por la gravedad que tiene. Entonces, con todos estos indicadores, ya vimos individuales, vinculares o contratransferenciales, evaluamos una suerte de score que nos da si la situación que estamos viendo es leve, es moderada o es severa. Y dependiendo de cuál es la calificación que le damos, ponemos en marcha los distintos recursos asistenciales que tenemos para abordar la situación, que lo importante es que sean aplicados con rapidez, que no dependa de la espera de estudios complementarios, análisis, etcétera, sino que una vez que detectamos la situación porque nos avisan, hay un niño con dificultades en una escuela, vamos, conversamos con la dirección de la escuela, conversamos con los padres, observamos al niño, a la niña y en ese mismo momento producimos la evaluación de la situación y a partir de ahí ya al día siguiente podemos empezar a implementar los recursos asistenciales que tenemos a mano, como puede ser una adecuación de la maestra en el trabajo en sala con el niño, como puede ser un apoyo escolar si hay una dificultad escolar importante, como puede ser una orientación para los padres si vemos que hay toda una situación familiar compleja, como puede ser la participación de los padres en reuniones de padres, lo que llamamos reuniones multifamiliares, donde distintas familias se reúnen para conversar los distintos temas. También puede ser la participación ya sea de la madre en un espacio de reflexión como puede ser un espacio de tejido, un microemprendimiento productivo que a la vez es un modo de aprender una práctica, producir algo que se puede vender y con eso mejorar su ingreso, y también la participación en un grupo donde se conversa, donde se intercambia, que hemos visto que son espacios muy sanadores. Puede ser también la participación en un espacio productivo como una carpintería para jóvenes, como hemos tenido durante varios meses, donde jóvenes muy problemáticos encontraron una gran mejoría en ese espacio de compromiso, de acompañamiento, de producción que resultó la carpintería. Puede ser también esto que decimos, los recursos asistenciales con los que tenemos, eventualmente puede requerir una derivación a algún tipo de consulta pediátrica, consulta neurológica, consulta fonoaudiológica, pero no esperamos a que esas consultas nos den una información, sino que con lo que ya hemos observado y con lo que ya podemos empezar a trabajar, empezamos a trabajar, porque lo que nosotros vemos con mucha frecuencia es que generalmente niños con problemas de aprendizaje, por ejemplo en la escuela, en sala de 5, se observa esta dificultad, entonces se manda al pediatra,
el pediatra manda una cantidad de estudios, como puede ser un electroencefalograma, como puede ser una evaluación psicopedagógica, una evaluación fonoaudiológica, que demora meses, incluso años, porque a veces hasta hay que ir a Neuquén a hacer esta evaluación. Y así va pasando el tiempo, el niño sigue sin obtener respuestas distintas a lo que le está pasando para mejorar. Lo que sucede que generalmente mejora mucho, ya sea adecuando el trabajo en sala, la situación en la familia, el acompañamiento de los padres, más allá que después pueda requerir obviamente algún tipo de tratamiento especializado o de estudio complejo, como decimos, que demora tiempo, que cuesta dinero y que pretendemos que no nos demore la intervención. O sea, esto también es otro criterio nuestro, que es la intención muy fuerte de desmedicalizar el trastorno del niño, porque entendemos que en la gran mayoría de los casos los cambios en lo que hace a su situación de crianza, a su situación escolar, a su situación afectiva, mejoran enormemente el problema que el niño está expresando, sin desmerecer obviamente la importancia eventualmente de los aportes que nos pueden dar las distintas especialidades o los distintos médicos o los distintos profesionales que necesitemos que participen en este acompañamiento, pero no vamos a hacer depender de esas respuestas el comienzo del acompañamiento fortalecido del niño desde el día siguiente a que hacemos la detección y la evaluación de lo que ese niño o niña está viviendo. Entonces, con todos estos criterios y modos de evaluación y de enfoque del problema, damos por cerrada esta nueva situación de capacitación que proponemos, y en la próxima vamos a desarrollar un poco la secuencia madurativa del niño para poder pensar, cuando analizamos la vida o la situación o el momento vital de un niño, cómo se han ido desarrollando todos los pasos y los momentos a lo largo de su evolución, porque entendemos que todo lo que ha vivido el niño es lo que le determina cómo lo encontramos en el momento presente cuando lo estamos conociendo o la estamos conociendo. Con esto terminamos este encuentro de hoy. Bueno, empezamos nuestro nuevo encuentro en este ciclo de capacitación de operadores sociocomunitarios. Decíamos que entendemos, a la hora de comprender la situación que vive un niño o una niña, poder conocer en parte cómo se fueron dando los distintos momentos de su desarrollo, desde su concepción, durante el embarazo, su nacimiento y luego a lo largo de las distintas etapas que fue pasando en su crecimiento, para poder ver cómo ese niño o niña pudo ir teniendo satisfechas las necesidades en cada uno de esos momentos de su desarrollo. Y a partir de comprender cuán tranquila, cuán satisfactoria, cuán amable, cuán cuidada fue esa secuencia en su vida, vamos a poder entender qué es lo que ese ser humano está viviendo en el momento en que nosotros le conocemos, ya sea un niño o niña pequeña o una joven o un joven adolescente. Si perdemos de vista qué es lo que sucedió a lo largo de los distintos puntos de su existencia, va a ser muy difícil comprender qué es lo que nos está manifestando en este momento. Para esto vamos a hacer un pequeño desarrollo, una pequeña descripción de los momentos que entendemos que son un poco claves a lo largo del desarrollo, como para ir en el momento de la consulta con la madre, con quien estemos hablando, para conocer la vida de ese ser al que estamos conociendo, cómo se fueron presentando esos distintos momentos. Entonces acá tenemos, para hablar de desarrollo infantil,
Arrancamos con el momento de concepción. Digamos, cuando ese niño o niña es concebido, entendemos y sabemos ya hoy que es de fundamental importancia para lo que va a pasar después y que queda una marca muy fuerte a lo largo de la vida de cómo fue concebido ese ser humano, qué pasaba en esa madre, qué pasaba en esa pareja, en qué condiciones se dio la situación de concepción, porque todo lo que pasa en el psiquismo materno, entendemos desde el momento de la concepción, el embarazo, el parto y los primeros años de vida de su hijo o hija, dejan una huella fortísima, indeleble, que es muy importante conocer para entender qué es lo que ese niño o niña va a ir demostrando, expresando en su existencia. O sea, el psiquismo materno marca muy fuertemente lo que experimenta ese ser en crecimiento dentro de su cuerpo y luego ese bebé que nace y que empieza a ser criado por esa madre. Por eso una madre deprimida, una madre asustada, una madre abandonada, una madre que se siente sola, todas esas vivencias sabemos hoy que determinan muy fuertemente lo que ese bebé va experimentando a lo largo de su desarrollo. Entonces hablamos de la importancia de conocer las condiciones de concepción, conocer cómo se dio ese embarazo, si esa madre se sentía contenida, acompañada, tranquila o si estaba viviendo en condiciones muy adversas, de mucha soledad, de mucha eventual violencia. ¿Qué pasó en el parto? ¿Cómo se dio la situación de parto? ¿Cómo fue asistida? ¿Cómo fue acompañada? ¿Qué pasó en esos primeros momentos de vida? ¿Cómo fue puesto al pecho ese bebé, esa beba? ¿Cómo inició la lactancia? ¿Dónde vivía esa mamá en esos primeros días con su bebé? ¿Cómo estaba acompañada? ¿Cómo estaba asistida en sus necesidades en esos primeros momentos? El tema de la lactancia es fundamental, habla muchísimo de cómo se instala el vínculo temprano madre-hijo, que es la gran escena de desarrollo de ese bebé y que si conocemos qué características tuvo ese vínculo desde un principio, eso ya nos aporta mucha información sobre la situación. Entonces, cómo se instala la lactancia, cómo se desarrolla la lactancia, cómo disfruta o no la madre la lactancia, cuánto tiempo se extiende la lactancia. Luego, qué pasa dónde duerme ese bebé, si duerme con los papás, en la cama, si duerme en el cuarto, cuánto tiempo duerme con ella, si tempranamente lo mandan a otro cuarto, si se lo llevan a que lo críe otra persona. Todos estos son datos muy importantes de la crianza para conocer. ¿Qué pasa luego en el momento cuando el bebé comienza su deambulación? Un niño habitualmente comienza su deambulación alrededor del año, entonces un niño que demora mucho su deambulación y camina muy tarde, esto nos dice cosas también. ¿Qué pasa con su lenguaje? ¿Cuándo empieza el niño a decir sus primeras palabras? Un lenguaje que tarda mucho en instalarse, un niño que tiene problemas para expresarse también nos habla mucho acerca de cómo se está dando su maduración. Entendemos, y esto es un dato muy importante y muy fuerte para nosotros de cómo pensamos nuestro trabajo, que entendemos el concepto de salud, lo tomamos de un pensador, un psicoanalista, pediatra, que fue Donald Winnicott, que concebía el concepto de salud en torno a la adquisición de autonomía de un sujeto, digamos. Entiende como una persona sana aquella persona que va adquiriendo la autonomía que su momento cronológico, o sea, la edad que tiene, le permite. O sea, un niño que ya está en condiciones de caminar, que camine, un niño que está en condiciones de hablar, que hable, un niño que está en condiciones de prestar atención, que preste atención, un niño que, como decimos, desarrolle la autonomía de la que es capaz por su edad cronológica. O sea, asociamos el concepto de salud con el concepto de autonomía acorde a la edad cronológica. Aclarado esto, volvemos a la línea del desarrollo. Estábamos hablando de la deambulación, cuando el niño camina, del tema del lenguaje, del tema del control de esfínteres, que es otro punto
clave en el desarrollo de un niño, cuando el niño puede empezar a reconocer un espacio interno en su cuerpo y un espacio externo, y aprende a contener sus contenidos, ya sea el piso, la caca, y puede decidir cuándo los libera o cuándo los retiene. Esto entendemos que da cuenta de todo un proceso previo de maduración saludable, y cuando un niño tarda mucho en controlar esfínteres, esto también nos está avisando, nos está diciendo, nos está expresando que hay algo que no estaría instalándose del modo correcto para la salud de este niño o niña. Luego pasamos a la situación de escolaridad, ya sea que el niño o niña empiezan a ir a sala de 4. Entendemos que antes de los 3 años, para un sujeto en desarrollo, el espacio escolar quizás no es lo más necesario y adecuado, porque entendemos que hay toda una etapa que se da más favorablemente en el espacio familiar, en el espacio hogareño, que un niño quizás en sala de 2 todavía no está del todo preparado para compartir, para dejar a su mamá, para asumir otra figura en su maduración, como puede ser la maestra o el maestro de sala de 2, que todavía el juego compartido es algo que quizás le resulte demasiado exigente. Entonces no somos muy partidarios de que los niños vayan muy temprano y muy pequeñas a la escuela, al jardín de infantes. Hablamos de eventualmente una sala de 3, una sala de 4, y vemos cómo es ese momento de adaptación al jardín de infantes, que entendemos que generalmente es un momento difícil para el niño. A veces las madres dicen, no, se fue chocho, contento, me dijo chao así el primer día. Decimos, qué raro, una nena que tan fácilmente suelta todo lo conocido y se encuentra con el grupo, la maestra, lo desconocido, y ya no tiene problemas. A veces pasa sin problemas, generalmente requiere, y es lo más habitual y lo más comprensible, que sea un proceso, que haya una adaptación, que el niño no quiere, que le cuesta soltarse de su mamá. Y esto merece que la mamá acompañe, que esté presente, que no se vaya el primer día, y hay todo un trabajo adecuado desde la escuela para favorecer esta adaptación progresiva. Entonces, ¿cómo se da la adaptación escolar? ¿Cómo se da la socialización? ¿Cómo se vincula el niño, decíamos, con sus pares, o la niña con sus adultos de referencia en el espacio escolar? Entonces, ¿cómo se instala esa socialización? También es otro dato muy fuerte. Si es un niño o niña temeroso, temerosa, con mucha timidez, con mucho recelo para relacionarse, eso tenemos que observar, porque puede ser también un sobreapego con las figuras nuevas, también puede resultar como llamativo, a ver por qué hay tanta tendencia a pegarse tan rápido a las nuevas figuras. O sea, son todos procesos que interesa mucho comprenderlos. ¿Qué pasa con el aprendizaje? ¿Qué pasa con un niño que todavía está para jugar y se lo fuerza? Porque eso es muy personal de cada quien. Si está listo para leer a los 5, a los 6, a los 7, a los 8, no es que sea tonto, que no sea inteligente. Hay distintos procesos en la posibilidad de conectar con el aprendizaje, con el quedarse quieto en una mesita, en un pupitre, para aprender, para mirar el pizarrón, para prestar atención. Lo que es tan común ahora de hablar de trastornos del aprendizaje y el trastorno de la atención, que muchas veces hasta termina en neurólogos y en medicaciones y pastillas para que los chicos se queden tranquilos para aprender. Entendemos que es todo lo contrario que nos interesa a nosotros proponer, más bien respetar el tiempo de cada niño, entender por qué no presta atención. La atención es como un logro muy avanzado en el proceso madurativo de un sujeto, porque requiere todo una posibilidad de acallar todo lo que el interior está expresando para poder estar tranquilo, tranquila, y poder prestar atención a lo que viene de afuera. Entonces entendemos que si eso no está pasando, hay que preguntarse por qué, más que tratar de que obligadamente preste atención. Entendemos, como decimos, la atención como un fruto, así como en una planta, que se da después de muchos pasos
que permiten que el fruto se desarrolle, que no podemos esperar el fruto si no se ha dado primero la flor y si no se ha dado primero otro crecimiento previo como pasos madurativos del niño. Entonces toda la situación de aprendizaje entendemos que es un gran escenario donde como maestras, directivos de una escuela estamos en una condición muy privilegiada para observar en ese trastorno de aprendizaje qué es lo que expresa ese niño en ese trastorno de aprendizaje. Por eso nos pareció siempre desde el proyecto Quirno el espacio escolar como un espacio muy privilegiado de detección y observación del niño y la niña para ver qué es lo que está pasando, qué es lo que nos está dando de un modo saludable, y como todos los días se va a la escuela, nos da la posibilidad de un acompañamiento diario de la situación familiar y de ese niño o niña, como para ir tempranamente, precozmente, haciendo prevención de trastornos que luego, si los agarramos más tarde, son mucho más graves. Por eso le damos tanta importancia a la situación escolar como espacio de detección y de acompañamiento de las situaciones problemáticas de una familia y de un niño o niña, que nos dan la gran oportunidad de ir acercándonos, acompañando, mejorando la circunstancia de crianza desde el espacio educativo escolar. Después vemos también como algo muy importante que pasa con el espacio de recreación, con el tiempo libre. Entendemos que es tan importante lo que se aprende en la escuela como lo que se aprende fuera de la escuela, en términos de deporte, de alegría para disfrutar de una actividad, de algún estímulo artístico, de todo lo que es recreación para el niño es tan importante y tan necesario como lo que aprende a nivel académico en la escuela. Entonces, si el niño se pasa o la niña horas en la pantalla, con la computadora, con el teléfono, con la PlayStation, con lo que fuera, entendemos que se está perdiendo una gigante posibilidad de una estimulación más rica, más valiosa, más interesante a los fines del desarrollo y la expansión de las potencialidades de ese niño o niña, y le damos mucha importancia a observar cómo se da toda esta situación de tiempo libre. Luego vamos viendo cómo va llegando la adolescencia, todo el proceso complejo y fantástico e interesante de cómo se van reacomodando las emociones y las vivencias de esa joven, y luego cómo va accediendo a las situaciones de pareja, qué pasa con las situaciones de, digamos, hábitos, de consumos, de ese adolescente que nos va mostrando su nuevo modo de enfrentar ya de maneras más independientes y más personales su propio proyecto de vida, su propio proyecto identificatorio, cómo va conociéndose, cómo va instalando su sexualidad activa, cómo va eligiendo sus vínculos. Por eso en la escuela secundaria nos parece tan importante la observación del proceso de aprendizaje como el proceso de desarrollo de las situaciones emocionales, vinculares, que ese joven, esa joven va planteando a lo largo de lo que podemos observar en la escolaridad secundaria. Y con todos estos elementos que vamos observando y conociendo, creemos que podemos tener una mirada más panorámica y más rica de cómo se dio la evolución de esta persona que estamos encontrando en el momento de la consulta, para poder hacer ese acompañamiento y esa lectura de lo que sucede del modo más profundo, más respetuoso, más inteligente, incluyendo, como decimos, todos los datos que la historia de esta persona nos ofrece. Seguro conocer toda esta información lleva tiempo, tiene que ver con entrevistas, con visitas domiciliarias, con un conocimiento de la familia, con un acompañamiento, como decimos, que se va dando de distintas maneras, pero todo este conocimiento profundo nos va a llevar, entendemos, a hacer un acompañamiento valioso, satisfactorio y provechoso a los fines de mejorar la calidad de vida de esa familia con la que estamos trabajando. Con esto damos por terminado entonces el encuentro de hoy. Bueno, en este nuevo módulo de esta secuencia de capacitación del proyecto Quirno,
Vamos a dar una idea acerca de la sistematización que proponemos para ordenar el trabajo cuando nos llaman por alguna situación de algún niño o niña que tiene alguna dificultad. Propusimos una sistematización de 8 pasos, solamente como para ordenar un poco el trabajo, y esto nos permite ser un poco más, digamos, secuenciados en la intervención, y en ciertos momentos cuando el abordaje queda un poco complicado o nos confunde de cómo seguir avanzando, nos ha resultado de utilidad tener esta sistematización ordenadora, que por supuesto no es algo rígido, sino que es algo que pretende simplemente darnos un hilo conductor en el trabajo. Este modo de trabajo que significa el proyecto Quirno nos permite independizarnos de recursos materiales costosos. Intentamos que sea un dispositivo dinámico, fácil y económico de implementar, y también nos permite independizarnos de un recurso humano altamente capacitado, que creemos que es otro de los elementos importantes para poder darle mayor expansión y mayor libertad para implementarlo en distintos contextos, a pesar de no contar quizás con demasiados pediatras, demasiados psicólogos, demasiados psicopedagogos, demasiados neurólogos, digamos, que muchas veces vemos en esto que hablábamos en el encuentro anterior, en términos de tendencia a la medicalización de los trastornos madurativos de los niños, como muchas veces por no disponer de un recurso altamente capacitado se inhiben o se demoran iniciativas de abordaje sencillos que entendemos que muchas veces son muy eficaces. Entonces el proyecto Quirno cuenta de 8 pasos. El primer paso, como dijimos, es la detección. Nosotros hemos propuesto que la detección se plantee en el espacio educativo, en el jardín de infantes, lo antes posible, porque creemos que cuanto antes obviamente se detectan las dificultades, más sufrimiento se evita, mejores son las respuestas que el niño o la niña pueden dar, y no dejamos que los problemas vayan a más, así que cuanto más precoz es la detección, entendemos que mejor es el trabajo que podemos hacer. Para eso hemos propuesto la detección a nivel del jardín de infantes, en la sala de 3, en la sala de 4, cuando comienza el jardín, lo antes posible. Puede ser la detección también a nivel domiciliario, si un agente sanitario observa una situación de crianza muy distorsionada, un niño que está sufriendo por alguna razón y eso se hace evidente. La detección puede ser a nivel de la visita domiciliaria que hace el agente sanitario y desde ahí nos avisan. También puede ser en un comedor comunitario donde asiste un niño o niña. Entonces las personas que están, los operadores que trabajan en el comedor pueden ver que un niño o es agresivo o está deprimido o está triste o interactúa de maneras problemáticas, y esto ya es una señal como para poder de algún modo tomar contacto con esa situación a ver qué es lo que está pasando. Entonces, una vez que se da la detección, nos convocan a los integrantes del proyecto Quirno y ahí se da el segundo paso, que es la clasificación. Como habíamos dicho, según el grado de severidad que tenga la situación, por la sintomatología que presenta el niño, la evaluamos en leve, moderada o severa. Y según sea esta clasificación, después veremos con qué recursos asistenciales tenemos que entrar a manejarnos. Ahí vemos que la clasificación en leve, moderada o severa se va a dar en base a la observación que hagamos del niño, ya sea en sala o en su domicilio o en el comedor comunitario donde se esté dando la detección, la entrevista con los padres, que nos va a aportar todos los datos que tengan que ver con la historia evolutiva del niño y con lo que se está viviendo en la familia, y también la información que nos puede aportar el agente sanitario acerca de todo lo que conoce de la circunstancia familiar en los seguimientos que viene haciendo en esa casa, ya sea un ámbito urbano, periurbano o rural. Entendemos que el aporte del agente sanitario es fundamental y la articulación con el trabajo del agente sanitario nos parece un gran elemento de nuestro trabajo. El paso 3 sería lo que llamamos RAIN, es aplicar los recursos asistenciales inmediatos necesarios con los que contamos. En este intento, como decimos, de independizarnos de recursos materiales costosos y de equipamientos costosos, tratamos de que los recursos asistenciales sean muy dinámicos, muy accesibles, como puede ser
las entrevistas de orientación de padres a cargo del psicoterapeuta o del pediatra o del agente sanitario que forman parte del equipo del proyecto Quirno. La participación de los padres de estos niños o niñas en grupos de padres multifamiliares. La orientación al maestro o la maestra acerca de cómo trabajar con ese niño o niña en el aula, si darle más atención, si ponerlo más cerca, si trabajar con otro tipo de materiales, dado que todavía ese niño o niña no puede acceder a lo que todo el grupo está trabajando. El apoyo escolar, domiciliario. La participación ya sea del niño, de la madre, del padre, del joven con quien estemos trabajando en microemprendimientos productivos que hemos en su momento desarrollado y que han sido de excelente utilidad, como sea un taller de tejido para madres, una carpintería para jóvenes. Y entendemos que estos son dispositivos que son muy provechosos. Distintos tipos de talleres para niños y niñas de distintas actividades. Taller de fabricación de juguetes, que han sido espacios muy virtuosos, donde hemos podido con materiales sencillos y económicos, eventualmente de reciclado, armar preciosos juguetes, porque entendemos que no hace falta salir a comprar juguetes caros para niños, sino que podemos producir cosas muy preciosas y eso mismo lo pueden hacer los propios niños, las familias. Espacios de juego a domicilio, donde hemos ido durante bastantes semanas, meses, 1 o 2 veces por semana a jugar a casa de un niño que está muy comprometido y que de ahí vamos compartiendo y permitiendo que se arme un espacio más adecuado quizás a las necesidades de ese niño o niña para poder jugar en mejores condiciones con elementos más adecuados. Proponer distintas situaciones deportivas, hemos hecho en algunas situaciones propuestas para que los jóvenes puedan correr carreras de montaña, que han sido grandes proyectos para estos niños que se involucraron en un entrenamiento para después, con el estímulo de poder correr la carrera, correr una carrera que fue muy satisfactoria para ellos y realmente fueron experiencias de las que sacamos muy buenas conclusiones. Participación en distintos tipos de actividades recreativas que podemos proponer, donde los niños y niñas y jóvenes se sienten incluidos en grupos, comprometidos con una actividad, disfrutando de un momento al aire libre o de determinado juego, determinado deporte, determinada manualidad. Digamos, todas estas actividades recreativas las podemos organizar e implementar, ya sean en salas que nos presta la escuela, en comedores comunitarios, mismo en alguna casa del barrio, así que sin necesitar disponer de, como digo, espacios o elementos costosos, podemos desplegar una gran cantidad de recursos asistenciales inmediatos. Como digo, se detecta la situación, se evalúa y clasifica y al día siguiente ya estamos pudiendo aplicar este tipo de dispositivos tendientes a mejorar la situación en la que está viviendo ese niño o niña. Luego, eventualmente, si hace falta hacer interconsultas, obviamente las hacemos, pero no esperamos esos resultados para empezar con el abordaje de la situación, ya sean interconsultas con el pediatra, con el neurólogo, con el oftalmólogo, con el otorrinolaringólogo, con el psicopedagogo, con el psicólogo. Digamos, todos estos datos obviamente nos van a enriquecer y nos van a aportar más información que eventualmente pueda ser necesaria para terminar de armar el abordaje complejo de esta situación, pero no vamos a esperar esas interconsultas y esos resultados para empezar el acompañamiento. Luego, una vez que ya tenemos los resultados de todas las interconsultas y ya hemos evaluado la severidad del caso, pasamos al punto 5, que es el diseño del abordaje integrado. Ya con todos los elementos empezamos a trabajar. Entonces podemos tener eventualmente un niño con un apoyo escolar, con una participación en una sala de juegos, los padres asistiendo a entrevistas de orientación de padres, la maestra avisada de cómo mejorar el intercambio con ese niño o niña. También eventualmente si hace falta algún tratamiento específico, neurológico, psicoterapéutico, también se implementa. Así se compone esta fase 5, que es el diseño del abordaje integrado. Luego implementamos extendidamente en el tiempo todo lo que haga falta
todo este diseño que hemos armado para acompañar la situación. Luego hacemos las evaluaciones periódicas, cada un mes, cada 2 meses, evaluamos cómo está progresando la situación y vemos si hay que agregar algo, si ya no hace falta alguno de los recursos asistenciales que habíamos propuesto, porque la situación va mejorando y ya tal vez no hace falta el apoyo escolar, o ya no hace falta la psicoterapia, o ya no hace falta que los padres sigan haciendo las entrevistas de orientación. Entonces vamos adecuando a la evolución que vamos viendo en estas evaluaciones periódicas, vamos adecuando los dispositivos a cómo se van dando las situaciones. Y luego, una vez que la situación mejora, se resuelve, le damos el alta a la familia, y eso no quita que periódicamente el agente sanitario visita, evalúa la situación del niño, de la familia, porque muchas veces tenemos recaídas y tenemos como que volver a retomar distintos recursos asistenciales en el abordaje, o quizás vemos que las cosas van bien y que no hace falta retomar ninguno de los instrumentos que habíamos puesto en marcha, porque vemos que la familia se ha empoderado, que ese niño joven está mucho más afianzado y mejor ubicado en su propio proyecto de vida, y quedamos por entendido que ha sido exitosa la intervención y que ya no hace falta seguir interviniendo. Entonces, estos son los pasos, 8 pasos, en los que ordenamos y sistematizamos la intervención del proyecto Quirno, como digo, teniendo muy en cuenta todo lo que conforma nuestro criterio de base, que, como decimos, y repasando un poco, incluye el que sea, como decimos, un dispositivo muy dinámico, de bajo costo, de poco requerimiento de personal capacitado o sobrecapacitado profesional, que haya una profunda conciencia en el operador acerca de desde qué lugar interviene en este tipo de trabajos, para que la intervención sea lo más respetuosa y lo más sana posible. El ofrecerle y brindarle a la situación de encuentro y de acompañamiento una calidad que llamamos la transicionalización del espacio de encuentro, que requiere una mirada muy profunda, no solo de el argumento, digamos, explícito que tiene la actividad, como decimos, el apoyo escolar o una tarea productiva, sino qué es lo que pasa internamente y afectivamente en la persona o en el grupo con el que estamos trabajando. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos la transicionalización del espacio, donde ese espacio interpersonal se ve profundamente enriquecido por los registros que tenemos de las cosas tangibles, materiales y evidentes, y de las cosas profundas, emocionales y afectivas que están puestas en juego en ese momento. Esto sería, como decimos, la calidad de ese encuentro en el que la mirada, el acompañamiento, la escucha se vuelven como los instrumentos claves con los que estamos trabajando. Entendemos que es desde ahí estamos aportando a la mejoría de la situación vital que estamos acompañando. Por eso el proyecto Quirno, en su versión escrita, se llama El Poder de la Mirada, porque entendemos que desde el modo en que miramos, desde el modo en que nos acercamos, desde el modo en que acompañamos, vamos haciendo un aporte y una mejoría en lo que pueda ser la satisfacción de las necesidades que plantea ese niño, esa niña, ese joven, esa madre, ese padre, esa familia. Y esta mejor satisfacción de las necesidades de ese momento hacen a una mejoría en la calidad de la situación vital que atraviesa ese individuo, esa familia, y es desde ahí donde entendemos que estamos haciendo un aporte a la calidad de vida comunitaria con la que estamos comprometida y que esperamos poder seguir desplegando por siempre, y que esperamos poder comunicar, compartir y expandir este modo de trabajo que nos ha dado grandes resultados, que creemos que se puede articular muy fácilmente, ya sea con el trabajo de los agentes sanitarios, el trabajo de los grupos pediátricos, el trabajo de las escuelas, el trabajo de las bibliotecas populares, el trabajo de los comedores comunitarios, donde adosar esta modalidad de enfoque
y de acompañamiento de las situaciones que vemos con algún trastorno, creemos que favorece la evolución de aquellos sujetos con los que nos comprometemos para mejorar algo que detectamos como sufrimiento, conflicto, distorsión, y desde ahí poder ir llevando adelante una vida comunitaria más justa, más libre, más feliz. Con esto terminamos este encuentro de hoy.